Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias al Señor que nos permite este servicio, segundo servicio en el día. Y bien, vamos a ir a la enseñanza de esta tarde. Hace 8 días se encargaba una tarea, no sé si la hicieron. ¿Quién la hizo? ¿Sí la hicieron? Les pedía por ahí que en una libreta juntaran los textos, el plan de salvación. Y si tenían dudas, que se acercaran con su servidor o con algún otro hermano que también comparte la palabra para que nos oriente. Hagámoslo todos, creo yo que va a ser algo bueno y en algún momento lo podemos necesitar en algún familiar. Así que vamos a ponerlo en marcha, hermanos. Amén. Vamos a abrir, por favor, en Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versículos 1 al versículos 11. Para eso vamos a ir a Dios en oración y que Dios tome el control de esta enseñanza. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos muchas gracias, Padre, por la vida, Señor. Gracias por el privilegio, Padre, de permitirnos, Señor, este lugar para congregarnos. Y gracias, Señor, por tu hermosa palabra, la cual pues, nos fortalece, Señor, nos edifica, nos ayuda, Señor, a seguir adelante, Padre. Y en esta hora queremos poner esta enseñanza en tus manos. Que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser buenos receptores. Que guardemos tu palabra, Señor, y como mencionaba en la mañana, también a ponerla por obra, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice todo lo que se haga. Y todo esto lo ponemos en tus preciosas manos. Te lo rogamos en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Lucas capítulo 5, versículo 1 al versículo 11. Le he puesto a la enseñanza el hombre sin Dios. El hombre sin Dios. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: todos, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué necesita el hombre natural, el hombre de hoy, el hombre incrédulo que no tiene a Dios? ¿Qué necesita experimentar? ¿Qué necesita ver para entregarle su vida a Dios? No sé si te has puesto a pensar en ello. ¿Qué plan hay? ¿Qué necesitamos o qué se necesita para que la persona le entregue su corazón al Señor? Híjole, yo creo que pensaríamos en muchas cosas. De entrada aquí vemos un caso en esta porción de la palabra que hubo una pesca milagrosa. Y a causa de esa pesca, bueno,
Dice la palabra que terminó creyendo Pedro, pero hoy en día, ¿qué se necesita, hermano? Lo cierto es que sigue habiendo gente, hombres sin Dios. Personas que no tienen esperanza, personas que no tienen a Cristo en su corazón. Pero ¿qué necesitamos hacer como iglesia? Sabiendo que el hombre no tiene a Dios en su corazón. Bueno, vamos a analizar un poco esta porción. En el versículo 1, por favor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Escuche bien. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El Señor estaba a la orilla del lago de Genezaret predicando la palabra. Y era tanta la multitud que lo rodeaba que lo agolpaba. Conforme él estaba predicando la palabra, se ha de haber dado la vuelta y vio dos barcas cerca de la orilla. Y dice el versículo 2, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Había dos barcas y en ellas pescadores estaban lavándolas. Estaban lavando las barcas, las redes, que después de aventarlas, pues se llenan de basura. Y ya las estaban lavando. Es decir, que probablemente ya estaban limpias las barcas donde se encontraba Simón. Y el Señor hace algo en ese momento, que ve a estos hombres en las barcas, y observe qué dice el versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, ¿qué hizo? Le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Me llama la atención cuando dice, le rogó. Señor, ya la lavé, ya está limpia, ya limpié las redes. Le rogó. ¿Qué entiende usted por le rogó? Le estuvo insistiendo. Hazle un poquito más que entre un poco más la barca, dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Bueno, debieron haber terminado de limpiar las barcas y las redes. Y ahí vemos a los pescadores por un lado escuchando al Señor Jesús, que estaba predicándole a la multitud. Les estaba enseñando a la multitud. Y bueno, podemos observar algo interesante, que cuando Pedro salía a pescar, dice la palabra, por ejemplo, en Juan 21:3, igual la misma palabra de esta que le dimos lectura, dice que pescaban toda la noche. Juan 21:3. Miren, aquí observamos en 2, 3 pasajes que Pedro, cuando iban a pescar, iban toda la noche. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y algo similar pasó en este caso. Se comprende que esa era la costumbre de Pedro, de ir a pescar en la noche. En la noche se iba a pescar y bueno, después de toda una noche, cansado de lavar las redes, el Señor le dice, hey, préstame tantito tu barca. Le rogó, le insistió, hey, préstamela. La gente está muy cerca aquí, hazte un poquito más hacia adentro. Y bueno, entendemos que le insistió el Señor Jesús a Pedro. El versículo dice, sentándose, enseñaba. Volvemos por favor a Lucas capítulo 5, versículo 3, la segunda parte. Enseñaba desde la barca a la multitud. Ahora, aquí hay algo interesante. No dice la Biblia que enseñaba. Analizamos los pasajes, los evangelios sinópticos, que son Mateo y Marcos, y lo que encontramos es que el Señor decía cuando empezó a predicar, arrepentidos porque el evangelio de Dios ha llegado, se ha acercado.
Eso es lo que dice Mateo. En Marcos, por favor, también Marcos 1:14. Es decir, que Lucas habla de que hubo una predicación antes de que Dios llamara a Pedro a ser pescadores de hombres. En Marcos, por favor, 1:14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Es todo lo que dice. Pero Lucas dice que le enseñaba desde la barca a la multitud. Marcos no lo dice, Mateo no lo dice. Es decir, que el Señor, dice Lucas, que estaba enseñándole. Les estaba predicando. Y creo que el Señor sí tardó predicando. Porque para decirles, venid en pos de mí y haré pescadores de hombres, creo que se llevó más tiempo rogándole a Pedro, pidiéndole que le prestara la barca, a decir estas palabras. Es decir, que sí hubo una predicación antes de que Pedro aceptara ir con el Señor. Por favor, volvemos a Lucas. Lucas 5:3. Y entrando en una de aquellas barcas, las cuales era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué enseñó? No lo sé. Lo que sí sé es que Pedro estaba ahí. Porque dice la palabra que ahí estaba. Entró a la barca de Pedro. ¿Cuánto tiempo predicó? No lo sé. ¿Qué predicó? No lo sé. El punto es que le estaba enseñando a la multitud. Versículo 4. Cuando terminó de ¿qué? De hablar. ¿Qué habrá dicho el Señor? Hay cosas, dice la palabra, que hay muchas otras cosas y señales que no están en la palabra, en el Evangelio según San Juan. Hubo muchas cosas que Jesús hizo. Muchas enseñanzas que no están ahí. Por ejemplo, esta es una de ellas. ¿Qué enseñó? No lo sabemos. Lo cierto es que algo le estaba enseñando a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Se aventó la primera predicación, ahí se la aventó Pedro, creo. Acababa de terminar de lavar sus redes, limpiar su barca, y se aventó la primera predicación del Señor. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Oye, Señor, te estoy diciendo que ya las lavé. Ya lavé la barca. Ya lavé las redes. Y estamos bien cansados, Señor. Y me dices que bogue mar adentro. Se necesitaba fe. Y creo que por lo que escuchó Pedro, escuche bien, por lo que escuchó Pedro del Señor, fue movido a hacer algo. Y ahorita vamos a ir analizándolo. Miren, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, ¿cómo le dijo? Maestro, a ver, ¿por qué? Algo vio Simón en el Señor, la forma en que predicaba, la sabiduría que tenía, el estilo que usaba, la forma de dirigirse al Señor Jesús. Le dice maestro. Lo identificó con un maestro. Por la forma, el estilo, no sé qué enseñó el Señor, pero Pedro lo identifica, maestro. Algo vio en el Señor que lo llama maestro. Maestro. Y a veces así sucede, no necesitas decir que eres. Nada más basta con que te observen y veas qué es lo que haces y, este es maestro. O algo. Este es taxista. El punto es que vio algo Pedro en el Señor Jesús y le llama maestro. Maestro. Dice, toda la noche hemos estado trabajando, Señor.
Las redes están limpias, la barca está limpia. Tú me dices que bogue mar adentro. Toda la noche estuve trabajando, Señor. Pero le dice Pedro al Señor, y nada hemos pescado, nada, nada. Yo pues entiendo que ni un pescado. Porque ya en Juan capítulo 21 también dice la palabra que cuando fueron toda la noche, nada habían pescado. Dice aquí, y nada hemos pescado más en tu palabra. Más en tu palabra echaré la red. Qué bonito. Más en tu palabra echaré la red, dice. El versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¡Ey! ¡Vengan! Vengan, miren, la red acaba de... Bueno, había demasiado pescado. Vengan, se acerca la segunda barca, se llena la segunda barca. Y cuando Pedro ve todo lo que estaba pasando, algo pasó en el corazón de Pedro. Entonces hicieron señas y los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre. ¿Qué? Pecador. Primero lo identificó como maestro. Y cuando vio los peces, ¿cómo lo identificó? Como Señor. Como Señor. Y Señor quiere decir Dios. Señor. Apártate de mí, Señor. Dice la palabra, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué necesita una persona hoy en día para que suceda lo mismo y caiga de rodillas y le diga al Señor que reconozca que es pecador? ¿Qué necesita hoy en día el ser humano, el hombre, la mujer, que no tienen a Cristo? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué dice? Le siguieron. Qué bonito. Qué hermoso, hermano. Una predicación y un milagro. ¿Qué necesita el ser humano para acercarse a Dios? ¿Necesitará un milagro o necesitará quien le predique? ¿Qué cree usted que necesita? A ver, ¿necesitará un milagro o necesitará quien le predique? En estos tiempos creo que las dos cosas, pero más que se le predique la palabra. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cuánto duró la predicación? Les mencionaba, no lo sabemos. ¿De qué habló el Señor? Tampoco. Lo cierto es que la gracia de Dios había sido derramada en la vida de Pedro. Imagínense, hermano, qué momento saber que el Señor estaba en tu barca. El Señor, dice la palabra que el Señor asimismo se humanó. Saber que estaba en tu barca. Pedro todo descalzo, ropas mojadas,
de lo más sencillo, en la barca. Ahí estaba el Señor. Qué bendición, qué privilegio tener esa bendición de que Dios esté en nuestra barca. Amén. Es una bendición. Es algo maravilloso saber que el Señor está ahí. Pero Pedro le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué necesita el ser humano? Necesita que se le predique la palabra, ¿no? Dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y si no predicamos la palabra, ¿cómo van a reconocer a Cristo en su corazón? Por eso la importancia de que pongas en una libreta el plan de salvación. No sabes si en una salida, en un viaje, un accidente, alguien necesite del Señor y tengas que testificarle. Y si no tienes los versículos a la mano, saca tu libreta y ponle la palabra. Se necesita gente que quiera predicar la palabra. Es necesario y es importante predicarles y darles a conocer lo que dice la palabra en relación a en qué condición se encuentra delante de Dios. Y debemos de entender que quien hace la obra es el Espíritu Santo. Solo hemos sido enviados a predicar la palabra. Si cree o no cree, bueno, ya es una decisión personal, pero debemos de predicar la palabra. El hombre o la mujer o los jóvenes o los ancianos que no tienen a Cristo en su corazón deben de conocer su condición espiritual según la Biblia. Y de eso se trata en sí la enseñanza. El hombre sin Dios necesita que alguien le predique la palabra. ¿Y qué necesita escuchar? Primero que nada necesita saber que el estado original del hombre, Dios lo creó recto. Dice la palabra que el hombre fue hecho en un estado perfecto, porque dice la palabra que fue a imagen y semejanza de Dios. Ese fue el hombre original. Eclesiastés 7:29 dice que fue recto, por favor. Eclesiastés 7:29. Dice así la palabra. Y aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre ¿qué? Recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Es importante darle a conocer. El hombre, la persona natural cree que es hijo de Dios. Pregúntale, oye, yo también soy hijo de Dios. Y es importante darle a conocer el origen del primer hombre. Era perfecto, recto. Mas sin embargo, también es importante darle a conocer que el hombre pecó y que hay una muerte espiritual en cada ser humano. Pero explícaselo a través de la Biblia, usa la Biblia para que él pueda ver que es pecador, para que pueda reconocer su condición de pecado. Muéstrale a través de la Biblia la caída del hombre. Génesis 3 del 1 al 6, por favor. Empieza a usar la palabra, unos textos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. El 6 todos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió asimismo con ella. Empieza a explicar a través de la palabra. Mira, aquí dice la Biblia que el primer hombre, con los textos anteriores, fue perfecto, recto, semejante, hecho a la semejanza de Dios. Pero no consideró a Dios, no tomó a Dios en cuenta y pecó, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y del momento que comió, murió espiritualmente.
se separó de Dios y está muerto espiritualmente. Pero exprésalo a cualquier persona que conozca a través de la Biblia que está muerto espiritualmente. Y te puede preguntar, ¿y qué es eso? Y a través de la Biblia también oriéntalo, condúcelo. Desde ese momento que pecó el hombre, hubo una separación. Romanos, por favor, 5, versículo 12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Y empiezas a tener textos y usas Romanos 3:23 y empiezas a usar este texto y podemos observar, hermanos, que a través de la Biblia, cómo el Señor nos da evidencia de que somos pecadores. Cuando la Biblia, cuando Él sepa que es pecador y está dentro del grupo de todos los hombres, Dios va a empezar a obrar a través de su palabra. ¿Cuántos de nosotros creíamos que no éramos tan pecadores, que éramos hijos de Dios? Si usted le pregunta a cualquier persona, dice que es hijo de Dios y que Dios es amor, pero no conoce la palabra. Y debemos compartirla, debemos testificar. Y es importante que el ser humano conozca esa condición de pecado y que está condenado a una muerte espiritual y que después de esta vida tiene un destino atroz, un destino de tormento por toda la eternidad, donde dice la palabra que el fuego no se apaga y el gusano no muere. La gravedad del pecado, por mencionar, por favor, Génesis 3:17. ¿Qué tan grave es el pecado? Aquí observamos la maldición hacia la tierra. ¿Qué tan grave es el pecado? Y lo mencionaba en un par de enseñanzas, solo por comer un fruto, lo que sucedió, y quiero que observe los resultados de la caída, los resultados de la desobediencia a Dios. La maldición a la tierra es algo extraordinario de cómo es que por desobedecer a Dios, Dios maldijo la tierra. Por favor, el texto dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, ¿qué dice? Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dios maldijo la tierra. Y eso es algo que a mí en lo personal me llama la atención. ¿Cómo es que Dios maldijo la tierra por el pecado de Adán? Y otra de las cosas en el versículo 16, multiplicó los dolores en la mujer. Versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, consecuencia del pecado. Versículo 19. El trabajo físico agotador del hombre. Vamos a darle lectura a todos los hombres. Este texto dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. La maldición, una muerte física, espiritual, lo veíamos en Romanos 5:12. Vamos a darle lectura también, es uno de los textos que se utilizan para testificar. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos somos pecadores. Amén. Todos somos pecadores. Y otra de las cosas, que hay una condición de pecado. Por favor, Romanos 5:16. Esa es la consecuencia del pecado. Dice la palabra, y con el don, esto es por Cristo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación.
Pero el don vino a causa ¿de qué? De muchas transgresiones para justificación. Versículo 19, todos. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hay una naturaleza de pecado y solo Cristo puede hacer algo por ella. Primera a los Corintios 15, 22. Primera a los Corintios. Dice la palabra, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y ahí empieza a haber esperanza para aquel que quiera algo con el Señor. Empieza a haber esperanza, empieza a haber una alternativa la cual no la tenía. Y otra de las cosas, hermanos, es que a través de la consecuencia del pecado somos cautivos por el pecado y por Satanás. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 3, todos hemos sido cautivos del pecado y de Satanás. Nadie podría decir aquí, yo nunca fui cautivo de Satanás. Fuimos, hermanos, fuimos pues usados. Fuimos usados por Satanás de muchas formas y de muchas maneras para pecar contra Dios. Y aquí lo dice este texto, entre los cuales también ¿quiénes? Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, hermanos, que la raza humana ha sido afectada moralmente, mentalmente, espiritualmente, físicamente, y es necesario compartir eso con el mundo. Hemos sido afectados y lo vemos en Romanos 3:23, y es por eso la razón de que el Señor empezó a predicar, así que arrepentíos. Cuando escuchó eso Pedro en la barca, algo lo ha de haber movido y algo predicó el Señor. Lo cierto es que Pedro cayó de rodillas reconociendo que Jesús es el Señor. Y me llama la atención que dice, apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Porque soy hombre pecador. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a morir por la humanidad. Por eso dice la palabra en el Evangelio de Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Cuando empiezas a tener esas ganas de predicar y decir, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Juan, por favor, 1:12, ¿alguien se lo sabe de memoria? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Y ahí empiezas a despertar ese interés. Bueno, es Dios quien despierta ese interés. No es fácil, pero es importante que lo hagamos. Prediquemos la palabra, hermano. Llevemos el evangelio. Primera de Juan 5:12. Primera de Juan 5:12. Aquí hay textos, hermanos. Primera de Juan, todos. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sería bonito que la familia entera, tus amigos, tengan la vida, a Cristo Jesús en su corazón. Pero eso solo sucederá cuando alguien se despierte y tenga interés en predicar la palabra, hablar de nuestro Señor. Y mire qué dice la carta a los romanos. Y aquí nos exhorta a todos, hermanos. ¿Cómo van a escuchar? ¿Cómo va a escuchar? Lo cierto es que la gente quiere milagros. Y Dios sigue haciendo milagros, sí lo sabe.
sigue haciendo milagros. El punto es que Pedro tuvo la experiencia de una predicación y un milagro. Dios sigue haciendo milagros. El punto es que muy pocos predican la palabra, ¿sí o no? Muy pocos. ¿Quién se interesa por el alma perdida? En la semana, ¿cuándo fue la última vez que lo hicimos? Y eso es para que lo analicemos. Romanos 10, por favor. Romanos 10, versículo 14. Dice así la palabra. ¿Cómo pues invocarán? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo lo van a invocar al Señor? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? El 15 todos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Vamos a organizarnos para hacer una campaña evangelística. Y me gustaría que todos se interesen. Que todos se interesen, pero desde ahorita debemos de empezar a buscar esos textos para testificar. Así que oremos por la salvación de las almas perdidas. Hay muchas almas perdidas. Traerlos a la iglesia es sencillo, en el sentido de que podemos invitarlos, pero compartir la palabra es un deber de todos nosotros. Amén. Es un deber y es una responsabilidad. Y una iglesia que se caracteriza como una iglesia de Cristo predica la palabra, porque a eso nos mandó el Señor. Así que, hermanos, como dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hay mucho predicador evangelista, grandes predicadores. Busca en internet una predicación y compártela y aprende los textos que usa y que Dios siga obrando en su obra. Amén. Hay mucha necesidad espiritual, pero necesitamos predicar. Los milagros los hace Dios, pero la predicación es una responsabilidad de nosotros, sabiendo que el hombre sin Dios está perdido. Amén. El Señor nos bendiga y que esta enseñanza sea de ayuda a nuestra vida. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, por la vida, Señor. Te pedimos, Señor, que despiertes en nosotros el interés por compartir tu palabra, Señor, por llevar las buenas nuevas, Padre. Ayúdanos, Señor. Pon en nosotros esa carga, Señor, ese anhelo, ese deseo por hablar de ti, Señor. Esa hambre por servirte, Padre. Cuán hermosos son los pies, Señor, de los que anuncian la paz, de los que anuncian tu nombre, de los que hablan de tus virtudes, de los que hablan de tu amor, de tu perdón, de tu salvación, de un camino, de una verdad y de una vida diferente, Señor. Padre, te ruego, Señor, que nos ayudes, que nos fortalezcas como iglesia, Padre, y que permita, Señor, que crezcamos espiritualmente. Y sobre todo, Señor, que tengamos ese anhelo por seguir adelante compartiendo tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque eres maravilloso, Señor, y por este tiempo que nos permites, Padre. Llénanos de tu gracia y, Señor, ponemos todo esto en tus manos. En el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Le damos el tiempo a nuestro hermano encargado.